9 de marzo de 1974, 2:17 de la tarde, isla de Lubang, Filipinas. El teniente Hiroo Onoda se encontraba frente a un hombre que vestía por primera vez en 29 años el uniforme del ejército imperial japonés. Ese hombre era su antiguo superior, el mayor Yoshimi Taniguchi. Con voz temblorosa, el mayor Taniguchi leyó la orden. Teniente Onoda, la guerra ha terminado. Deponga las armas inmediatamente y ríndase a las autoridades filipinas. Esta es una orden. Onoda saludó militarmente. No derramó ni una lágrima. Durante 29 años, este hombre había permanecido oculto en la jungla, completamente solo, esperando este momento, la orden de su superior. Esa era la única llave que podía liberarlo de su deber inquebrantable. Esto no es una historia de locura, es el registro de un espíritu humano, una muestra del deber en su forma más extrema. Hiroo Onoda nació el 19 de marzo de 1922 en Kainan, en la prefectura de Wakayama. Era el tercero de 4 hermanos. Su padre era maestro, su madre una budista estricta. La familia Onoda, generación tras generación, había venerado las tradiciones del código del guerrero samurái. Durante su infancia, Hiroo fue un niño común y corriente. En la escuela sobresalía académicamente, también en los deportes. Tenía muchos amigos, pero en 1942, a los 20 años, su vida cambió definitivamente. Fue reclutado, asignado a la Escuela Nakano del Ejército. La Escuela Nakano era la institución de entrenamiento de élite del ejército japonés para operaciones de inteligencia y guerra de guerrillas. Allí, Onoda recibió un entrenamiento especializado: actuar solo en territorio enemigo, sobrevivir a largo plazo sin suministros, lealtad absoluta y cumplimiento del deber, y la enseñanza más importante: nunca te rindas sin la orden de un superior, continúa luchando hasta que recibas una orden. Esta enseñanza definiría sus siguientes 29 años. 26 de diciembre de 1944. El teniente Onoda fue enviado a la isla de Lubang. Su misión era clara: retrasar el avance de las fuerzas estadounidenses a través de la guerra de guerrillas, destruir el aeródromo y el puerto de la isla, continuar luchando incluso si se cortaban los suministros, y nunca rendirse. Su superior directo, el mayor Tanaka, le dijo antes de partir: Onoda, tu misión es una guerra a largo plazo. Puede que sean meses, puede que sean años, pero recuerda, nunca te rindas hasta que yo te dé la orden directamente. Esto es un deber inquebrantable. Onoda saludó militarmente. Entendido, señor, cumpliré mi misión, a como dé lugar. Tomó las palabras del mayor Tanaka al pie de la letra. No meses ni años, durante 29 años mantendría este deber. 15 de agosto de 1945. El anuncio imperial de rendición. Japón se había rendido. Pero Onoda, en la isla de Lubang, no pudo escuchar la transmisión. En lo profundo de la jungla, él y 3 compañeros seguían luchando contra las fuerzas estadounidenses. En septiembre, folletos que anunciaban la rendición de Japón fueron lanzados desde el aire sobre la isla. Onoda los leyó. La guerra ha terminado, ríndanse. Pero él se negó. La razón era simple. Esta es una trampa del enemigo. No hay una orden directa de un superior. El mayor Tanaka le había ordenado: no te rindas hasta que yo te dé la orden. La firma del mayor Tanaka no estaba en los folletos, así que Onoda siguió luchando. Esto era un deber inquebrantable. 4 soldados permanecieron en la jungla. El teniente Hiroo Onoda, el sargento Shoichi Shimada, el soldado de primera clase Kinshichi Kozuka
y el cabo Yuichi Akatsu. Desplegaron tácticas de guerrilla perfectas. Se escondían en cuevas durante el día, se movían por la noche, robaban comida de los campos de los residentes locales. Ocasionalmente, intercambiaban disparos con la policía filipina. Se creían soldados japoneses en combate. Toda información sobre el fin de la guerra era interpretada como guerra psicológica enemiga. El deber definía su realidad. A menos que hubiera una orden de su superior, la guerra continuaba. Esta lógica era perfectamente coherente y fatal. 1950. Se produjo la primera deserción. El cabo Yuichi Akatsu se rindió. La razón fue la enfermedad y el hambre. No pudo soportar 6 años de vida en la jungla. Onoda no detuvo a Akatsu. Él tiene su camino, yo tengo mi deber inquebrantable. Después de la rendición de Akatsu, el gobierno japonés intentó persuadir a Onoda a través de su familia. El hermano mayor de Onoda, Toshiro Onoda, viajó a la isla de Lubang. Utilizó un altavoz para llamar a su hermano menor. Hiro, la guerra ha terminado. Tu madre te está esperando. Regresa a casa. En lo profundo de la jungla, Onoda escuchó la voz de su hermano. Lágrimas corrieron por su rostro, pero no apareció. Esta también podría ser una trampa. No hay una orden de un superior. El deber inquebrantable era más fuerte que el amor por su familia. 7 de mayo de 1954. El sargento Shoichi Shimada murió en un tiroteo. Un encuentro con la policía filipina. Onoda enterró el cuerpo de su mejor amigo. Shimada, moriste cumpliendo con tu deber inquebrantable. Yo también lucharé hasta el final, acomodé lugar. Ahora solo quedaban Onoda y Kozuka. Cambiaron sus tácticas, con más cautela, con menos rastros, y se escondieron aún más. El 19 de octubre de 1972, el soldado de primera clase Kinshichi Kozuka murió en un tiroteo. El último compañero con quien había luchado durante 28 años. Onoda estaba completamente solo. 50 años. Durante el último año y medio de sus 29 años, seguiría luchando en completa soledad. La vida de Onoda, ahora solo, era extrema. Se levantaba todos los días a las 4 de la mañana, vigilaba los alrededores fuera de la cueva durante 1 hora. Si no había nada anormal, iba a buscar agua. Su alimento eran frutas silvestres, arroz robado y ocasionalmente animales salvajes que cazaba. Por la noche, recolectaba información. Se acercaba sigilosamente a los pueblos y escuchaba a escondidas periódicos y conversaciones. Los periódicos que veía contenían noticias de 1972. La visita del presidente Nixon a China, los Juegos Olímpicos de Sapporo, pero Onoda interpretó todo esto como propaganda. Si la guerra ha terminado, ¿por qué me están buscando? Esto es una táctica de asedio. Su lógica era coherente y completamente desconectada de la realidad. El deber inquebrantable construyó su mundo. Las habilidades de supervivencia de Onoda eran asombrosas. El entrenamiento de la escuela Nakano lo mantuvo con vida durante 29 años. Sabía cómo hacer trampas, podía identificar plantas silvestres comestibles, también sabía cómo tratar las heridas. En 1967 se lesionó una pierna. Había riesgo de infección. No había atención médica. Onoda usó bambú para hacer una férula. Hizo vendajes con hojas de palma. En lugar de antibióticos, hirvió ciertas cortezas de árboles y las aplicó a la herida. 3 semanas después, la herida había sanado. Esto era resistencia, soportar el dolor, encontrar una manera, sobrevivir. Durante 29 años repitió esto. Febrero de 1974 se produjo un punto de inflexión. Un joven japonés, Norio Suzuki, visitó la isla de Lubang. Suzuki era un aventurero. Su objetivo era encontrar un panda, al Yeti y al teniente Onoda.
Increíblemente, Suzuki encontró a Onoda. Se encontraron por casualidad en la jungla. Suzuki estaba desarmado. Onoda inicialmente apuntó con su arma. Pero Suzuki gritó: «Teniente Onoda, soy japonés. La guerra realmente ha terminado». Los dos hablaron durante 4 días en la jungla. Onoda no confiaba completamente en Suzuki, pero puso una condición. «Para que yo me rinda, necesito una orden directa del mayor Tanaka y tráelo». Suzuki regresó a Japón, informó al gobierno. Surgió un problema. El mayor Tanaka ya se había retirado y dirigía una librería. Peor aún, Tanaka había perdido la orden escrita para Onoda en la confusión de 1945. Pero el gobierno japonés encontró una solución. Restituyeron a Tanaka en el servicio activo, como mayor Yoshimi Taniguchi, y le hicieron emitir una nueva orden. Se ordena al teniente Hiro Onoda que cese inmediatamente las operaciones de combate y se rinda. El 9 de marzo de 1974, el mayor Taniguchi llegó a la isla de Lubang, 2:17 de la tarde. En el lugar designado, los dos hombres se encontraron después de 29 años. Onoda vestía un uniforme militar perfecto. Durante 29 años había mantenido su uniforme. Los botones estaban pulidos. Las insignias de rango habían sido remendadas a mano. Los zapatos habían sido rehechos con corteza de árbol, pero mantenían la forma de las botas militares. Saludó militarmente. Era la postura perfecta. El mayor Taniguchi leyó la orden. Teniente Hiro Onoda. La guerra del Gran Este Asiático terminó el 15 de agosto de 1945. Por decreto de Su Majestad el Emperador, todas las operaciones de combate han cesado. Se le ordena que deponga las armas inmediatamente y se rinda al gobierno de la República de Filipinas. Esta es una orden. Onoda no dijo ni una sola palabra. Simplemente continuó manteniendo el saludo. Las lágrimas no fluyeron. Aceptó la orden que había estado esperando durante 29 años como un soldado perfecto. Luego se quitó su espada militar. Entregó su rifle de infantería tipo 38, 500 cartuchos de munición, granadas de mano, mapas, un diario. Lo puso todo en orden. Finalmente dijo: «Termino mi misión. El deber inquebrantable se había cumplido. Su guerra terminó en este momento. 29 años, 2 meses y 22 días. 10.647 días. La duración de un deber que nunca había violado». El gobierno filipino consideró juzgar a Onoda. Sus actividades guerrilleras habían causado la muerte de 30 filipinos, pero el presidente Marcos le concedió el indulto. La razón era simple. Él simplemente estaba cumpliendo con su deber como soldado. Onoda regresó a Japón. Llegó al aeropuerto de Haneda el 12 de marzo. 50.000 personas lo recibieron como un héroe. Pero Onoda tenía emociones complejas. Japón había cambiado completamente. En 29 años, rascacielos, automóviles, televisores, riqueza. No era el Japón que Onoda conocía. Más tarde dijo: «Luché durante 29 años por Japón, pero el Japón al que regresé no es el Japón que traté de proteger. La vida en Japón fue difícil». Onoda se convirtió en una celebridad. Invitaciones para dar discursos, entrevistas, escritura de libros, pero no se sentía realizado. Cumplí con mi deber inquebrantable. ¿Pero para qué? No pudo encontrar una respuesta a esta pregunta. En 1975 tomó una decisión: mudarse a Brasil. Cuando le preguntaron la razón, respondió: «Aquí soy un espectáculo. En Brasil puedo ser un campesino». En 1980 comenzó un rancho en Brasil. Allí vivió tranquilamente durante 20 años. A los visitantes les decía: «El deber inquebrantable
Es importante, pero no se puede vivir solo del deber inquebrantable. Los humanos necesitan significado. Onoda era una persona diferente en Brasil. Criaba ganado y cultivaba verduras en su rancho. Los vecinos lo llamaban Don Onoda, como un campesino ordinario, no como un héroe de guerra. Le gustaba eso. Un día, un reportero brasileño lo visitó. ¿Qué lo hace más feliz? ¿Sus 29 años de vida en la jungla o su vida actual en el rancho? Onoda pensó durante mucho tiempo antes de responder. En la jungla tenía un deber inquebrantable, tenía un propósito claro. Ahora tengo paz, pero tengo que encontrar el propósito por mí mismo. Eso es difícil. El deber inquebrantable es fácil. Solo tienes que seguir las órdenes. La libertad es difícil. Tienes que elegir por ti mismo. Esta fue una profunda reflexión. El deber inquebrantable es una carga, pero también es un alivio. La libertad es liberación, pero también es responsabilidad. Pero la historia de Onoda tiene un epílogo. En 1996 regresó a Japón. La razón fue la educación de los jóvenes. Fundó la Escuela de la Naturaleza Onoda. El propósito era enseñar a los jóvenes habilidades de supervivencia y fortaleza mental. Dijo: mis 29 años no fueron en vano. Aprendí los límites de los humanos. Cómo soportar la soledad, el hambre, el miedo, todo. Quiero transmitir esto a los jóvenes. No solo el deber inquebrantable, sino también la fuerza para vivir. La Escuela de la Naturaleza fue un éxito. Miles de jóvenes aprendieron de él. Onoda había cambiado. De un guerrero del deber inquebrantable a un maestro de la resistencia. 16 de enero de 2014. Hiroo Onoda murió a los 91 años. La causa de la muerte fue insuficiencia cardíaca. Cientos de personas asistieron a su funeral. Incluso el ex embajador filipino asistió. En su elogio dijo: el teniente Onoda demostró el deber inquebrantable último. Su lealtad está más allá de la comprensión, pero es digna de respeto. El testamento de Onoda fue simple. Cumplí con mi deber inquebrantable. Esa fue mi vida. No me arrepiento. Su lápida tiene grabada una sola frase: misión cumplida. La historia de Hiroo Onoda sigue generando debate en Japón. ¿Es un héroe o una víctima de la tragedia? Algunas personas lo ven como la encarnación última del código del guerrero samurái, el deber inquebrantable absoluto de seguir una sola orden durante 29 años. Pero otras personas lo ven como una tragedia. Un hombre atrapado en una lealtad obsoleta que desperdició la mayor parte de su vida. Hay verdad en ambas perspectivas. Onoda cumplió su deber inquebrantable perfectamente. Pero el costo fue su juventud, el tiempo con su familia, su vida ordinaria. Para los japoneses modernos, el deber inquebrantable de Onoda es difícil de entender. ¿Por qué durante 29 años? ¿Por qué no cuestionó? ¿Por qué no creyó en las voces de su familia? La respuesta es simple. El deber inquebrantable no permite preguntas. El deber inquebrantable es absoluto. Para Onoda, la orden de su superior era como la palabra de Dios. Seguirla era la razón de su existencia. Esta no es una lógica moderna. Esta es la lógica del código del guerrero samurái. La obligación tiene prioridad sobre la felicidad personal. La sociedad moderna ha perdido este valor. Pero Onoda lo mantuvo. Durante 29 años, completamente solo. El diario de Onoda es un registro valioso. Contiene la trayectoria emocional de 29 años. Entrada de 1946. Tal vez la guerra realmente haya terminado, pero no hay órdenes. Así que sigo luchando. Entrada de 1955. Shimada ha muerto. Estoy solo, pero mi deber inquebrantable no cambia.
Entrada de 1965. Han pasado 20 años. Mi familia probablemente piensa que estoy muerto, pero no hay órdenes. Entrada de 1973. ¿Por qué estoy luchando? Pero el deber inquebrantable no necesita razones. Última entrada, 8 de marzo de 1974. Dicen que mi superior vendrá mañana. Finalmente puedo cumplir con mi deber inquebrantable. El propio Onoda comprendió mejor que nadie el costo del deber inquebrantable. Después de rendirse, dijo en una entrevista: «Perdí 29 años. Mi juventud, mi familia, mi vida ordinaria, pero protegí mi deber inquebrantable. Eso es el código del guerrero samurái. Pero quiero decirles a los jóvenes, el deber inquebrantable es importante, pero el deber inquebrantable ciego es peligroso. Pensar también es parte de tu deber». Esta es una reflexión importante. Onoda no negó el deber inquebrantable, pero también reconoció sus límites. El deber inquebrantable por sí solo no hace a un humano completo. También se necesita juicio. También debemos mencionar a las víctimas filipinas. Las actividades guerrilleras de Onoda causaron la muerte de 30 filipinos, campesinos, policías, ciudadanos inocentes. Ellos también tenían familias. Ellos también tenían un deber inquebrantable. El deber inquebrantable de Onoda les quitó la vida. Este es el lado oscuro del código del guerrero samurái. Sacrificar a otros para cumplir con el propio deber inquebrantable. Onoda se disculpó. En 1996 volvió a visitar la isla de Lubang. Conoció a los familiares de las víctimas. Estaba cumpliendo con mi deber, pero les quité a sus familias. Les pido perdón. Algunos perdonaron, otros no. El deber inquebrantable tiene dos caras: el orgullo de los que lo protegen y la tristeza de los que son sacrificados. La comparación de Onoda con Shoichi Yokoi también es interesante. Yokoi fue descubierto en Guam 2 años antes que Onoda, en 1972. 28 años de vida en la jungla, pero las palabras de Yokoi fueron diferentes a las de Onoda. Al regresar a casa, Yokoi dijo: «Regreso a casa con vergüenza. Esta es la vergüenza de volver a casa con vida». Pero Onoda era diferente. Regresó con orgullo. «Cumplí mi misión», dijo. ¿Cuál es la diferencia? La interpretación del deber inquebrantable. Yokoi se avergonzó de sobrevivir. Onoda se enorgulleció de cumplir con su deber inquebrantable. A pesar de los mismos 29 años, el significado fue diferente. Otra comparación importante es la del cabo Yuichi Akatsu, el primer compañero de Onoda, el hombre que se rindió en 1950. Akatsu llegó a su límite en 6 años. Hambre, enfermedad, soledad. Eligió la supervivencia por encima del deber inquebrantable. Después de regresar a Japón, Akatsu sufrió. «Soy un traidor». Onoda resistió 29 años. Yo me rendí en 6. Pero Akatsu vivió 24 años más. Se reunió con su familia. Tuvo una vida ordinaria. Al romper su deber inquebrantable, recuperó su vida. Onoda perdió su vida al proteger su deber inquebrantable. ¿Quién tiene razón? No hay respuesta. Esta es una cuestión de valores. El legado de Onoda es complejo. Por un lado, es un símbolo último de lealtad y resistencia. Mostró hasta dónde puede resistir un humano siguiendo sus creencias. Pero por otro lado, muestra el peligro de la obediencia ciega. La tragedia de seguir órdenes sin pensar. ¿Cómo deberían verlo los jóvenes de hoy? Deberían aprender sobre el deber inquebrantable, pero críticamente. El deber inquebrantable es importante, pero no es absoluto. Se necesita un equilibrio entre el deber inquebrantable y el juicio. Los 29 años de Onoda son el resultado de la falta de este equilibrio. Lealtad digna de respeto, pero un sacrificio que no debe repetirse.
La razón por la que la historia de Onoda se sigue contando es porque plantea preguntas universales. ¿Hasta dónde debe un humano seguir sus creencias? ¿Qué debe priorizar? ¿La obligación o la felicidad? ¿Qué es más importante? ¿El juicio personal o las órdenes del grupo? No hay respuestas fáciles a estas preguntas. Onoda mostró una respuesta extrema. Seguir una sola orden durante 29 años. Este no es el camino que debemos elegir, pero es un camino que debemos entender. Porque el deber inquebrantable sigue siendo el corazón de la cultura japonesa. El mensaje que Onoda dejó a los jóvenes es claro. Ten un deber inquebrantable, pero no te ciegues. Ten lealtad, pero no dejes de pensar. Aprende a resistir, pero no te sacrifiques. En su escuela de la naturaleza enseñó a sus alumnos habilidades de supervivencia, pero también enseñó algo más importante: a pensar por sí mismos, a juzgar la situación, a equilibrar el deber inquebrantable con el juicio. Onoda usó sus propios 29 años como lección. No seas como yo, pero aprende de mí. Este fue su último deber inquebrantable. Un deber inquebrantable con la siguiente generación. La tumba de Hiroo Onoda está en un lugar tranquilo. Pocas personas la visitan, pero los que vienen inevitablemente piensan: ¿qué fue este hombre? ¿Un héroe? ¿Una víctima? ¿Un fanático? ¿Un leal? La respuesta es todo. Fue un humano complejo. Mostró el deber inquebrantable último, pero perdió la mayor parte de su vida. Regresó a casa con orgullo, pero perdió el significado. Enseñó a los jóvenes, pero no pudo justificar su propio pasado. Su vida estuvo llena de contradicciones, pero así son los humanos. No existen respuestas perfectas. Finalmente, terminemos con las propias palabras de Onoda. En una entrevista en 2010, a los 88 años, un reportero le preguntó: ¿se arrepiente de esos 29 años? Onoda guardó un largo silencio y luego respondió: no me arrepiento. Era mi deber inquebrantable, mi giri. Pero a los jóvenes les digo, el giri es importante, sí. Pero la vida lo es más. No sacrifiquen su vida por el giri. Cumplan con su giri, sí. Pero vivan su vida. Ese es el verdadero código del guerrero samurái. A mí me tomó 29 años aprenderlo. Ustedes pueden aprenderlo mucho antes. Hiroo Onoda, 1922-2014. Un guerrero del giri, un maestro de la perseverancia, un hombre que demostró los límites y las posibilidades del ser humano al mismo tiempo. Su historia terminó, pero sus lecciones continúan. Para la realización de este video, se consultaron los diarios de Hiroo Onoda, varias biografías, registros del gobierno filipino y sus propias entrevistas. Se dedicaron meses de investigación para contar con precisión esta historia de 29 años de giri. Si esta historia tocó tu corazón, por favor, apóyanos con un súper gracias. Tu apoyo nos da la fuerza para contar la historia del próximo héroe olvidado. Entender el giri, sí, pero no ser ciegos ante él. Esta es la lección más importante que nos dejó Hiroo Onoda. ¿Y tú qué piensas? ¿Los 29 años de Onoda fueron el giri definitivo o un sacrificio inútil? Si estuvieras en la misma situación, ¿cuántos años resistirías? Déjanos tus comentarios. Nos interesan especialmente las opiniones de personas de diferentes orígenes culturales. Para nuestros amigos japoneses, ¿cómo ven el giri? Para nuestros amigos coreanos y chinos, ¿qué sienten al escuchar esta historia? Para nuestros amigos occidentales, ¿cómo entienden este nivel de lealtad
Cada perspectiva nos ayuda a entender a Hiroo Onoda, ese hombre tan complejo. Hiroo Onoda ha muerto, pero su Hiri vive. Las 4 palabras grabadas en su lápida, misión cumplida, resumen su historia de 29 años. Él siguió las órdenes hasta el final perfectamente. Eso era el Hiri. Eso era el código del guerrero samurái. Eso era Hiroo Onoda. Y ahora tú conoces su historia. No la olvides. El poder del Hiri, sí, pero también sus limitaciones. Lo que a Onoda le tomó 29 años aprender, tú lo aprendiste hoy. Esa es su última contribución. Su Hiri a la siguiente generación. 29 años. 10.647 días, el tiempo que esperó las órdenes de su superior. ¿Tú qué harías?